Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Placer tenerte de nuevo aquí en nuestras charlas con expertos. Así que, Javi, ¿por qué hoy hablaremos del mensaje? ¿Qué es lo que hay dentro de este mensaje? En primer lugar, como te decía, muchas gracias y básicamente la forma en la cual los humanos tenemos para comunicarnos, obviamente, es nuestro mensaje. Realmente has dado una parte muy importante, has comentado una parte muy importante que yo tuve, vamos a decirlo así, una gran suerte. Y sé que choca decir que yo he tenido la suerte de perder una empresa familiar, pero fíjate, esa experiencia es la que hoy puedo utilizar para poder ayudar y acompañar a otras personas. Y es que todo mensaje parte justamente de nuestra experiencia pasada. En todo mensaje existen 4 partes que nosotros no sabemos diferenciar porque nadie nos lo ha explicado. Pero si te das cuenta, esto, más que darte cuenta, te lo voy a explicar. Yo me empecé a... Cuando yo pues tuve un poquito el problema de haber perdido la empresa, empecé a preocuparme porque quebré física, mental, emocional y económicamente, con lo cual yo entré en una depresión y empecé a entender que la mente era la parte más importante de cualquier persona. Si tú puedes tener todo en la vida, pero tu mente no está bien o no estás bien de salud, olvídate, va a parecer todo gris, igual que aparecía yo hace un momento en la otra plataforma, ¿no? Entonces, lo importante es entender cómo funciona nuestra mente, en ella el mensaje. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo pienso, otra lo que yo verbalizo o escribo y otra cómo actúo. Son 3 partes muy importantes que en teoría tendrían que ir todas direccionadas hacia el mismo lugar, pero es como si tuviésemos 3 cuerdas cada una tirando hacia un lado. De hecho, nosotros, por tal y como está constituida, en este caso, nuestra conducta desde la supervivencia, realmente tenemos lo que se suele llamar un mensaje doble, un doble mensaje. Un doble mensaje que viene desde el momento en el cual la muerte, me da igual física, mental, emocional, en este caso es una muerte, nos condiciona a todos los seres humanos. Ninguno queremos pasar consciente o inconscientemente por ese lugar. ¿Me estoy explicando bien? ¿Se me sigue con facilidad? Sí, perfectamente. Vale, de hecho, entonces, perdona, Javi, os invito a que los que estáis ahora mismo en el otro lado, no estoy hablando de los que nos están viendo desde la otra plataforma, sino los que están dentro, si tenéis alguna pregunta a Javier, hacerla sin ningún tipo de problema, porque o responderemos sobre la marcha o iremos respondiendo poquito a poco. Perdona, Javi, por No, está perfecto porque justamente la intención es que la gente pueda interaccionar y pueda hacer sus consultas para poder de alguna forma orientarles. Pero fíjate la importancia que tiene que la herramienta que traemos de serie sin libro de instrucciones es la que condiciona el 95% de nuestras decisiones diarias y nadie nos lo ha explicado. Cómo nuestra mente realmente actúa o interactúa el 95% de las veces desde el inconsciente. Y ahí está lo que se suele llamar, para que la gente lo entienda, el cerebro más primitivo, el cerebro de la supervivencia, el cerebro reptiliano. Cuando tú estás dirigido básicamente desde la supervivencia, todas tus conductas parten desde un discurso doble, lo que es miedo a morir e intención de vivir. Pero ¿qué conlleva esto? Que tú seas objeto de tus experiencias pasadas. Es decir, todas esas experiencias a ti te condicionan. Y de alguna manera nuestro cerebro procesa lo que es bueno y lo que es malo. Ya estamos en un doble discurso. Esto me puede hacer bien y puedo seguir por aquí. Y esto me puede llevar, según mi experiencia, a una muerte física, mental o emocional. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que tomar el control de lo que estamos realmente diciendo. Al principio hablabas y comentabas sobre, bueno, pues un post que hice, en este caso, del discurso inconsciente que estaba dando, bueno, vamos a decirlo, el presidente del gobierno,
y es lo que realmente se transmite. Porque una cosa son las palabras, pero otra es el mensaje. Todo mensaje, como te comentaba, tiene 4 partes. ¿A que esto nunca lo habías oído, Silvia? Que todo mensaje tiene 4 partes. Vale, pues mira, todos partimos desde nuestra verdad personal. Es decir, desde nuestra experiencia. Todos aquellos eventos que tú has tenido, físicos, es decir, en los cuales has interaccionado, o todos aquellos eventos en los cuales has tomado una verdad que te han dicho como la verdad absoluta, eso condiciona desde dónde parte tu forma de interaccionar en un discurso. Es decir, imagínate que tú y yo estamos en un evento y en el cual, bueno, pues trabajamos juntos. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Y llega nuestro jefe y nos dice, tenéis que hacer X trabajo. Se lo presentamos al mes, a la semana, y según lo ve, se pone hecho una fiera, a dar voces, a gritarnos, porque sois unos inútiles, porque esto no sirve para algo, lo podíais haber hecho mucho mejor. Tú y yo no vamos a tener la misma reacción. ¿Por qué? Porque nuestra historia nos condiciona. Y voy a ponerme el burro delante, perdóname. Si yo he tenido un padre en el cual, cuando era pequeño, me gritaba y me decía ese tipo de verbalizaciones, yo ya me voy a poner a la defensiva, porque para mí podía ser algo negativo si después de ese tipo de verbalizaciones venía un azote en el culo, ¿no? Pero tú has podido tener, en este caso, un padre maravilloso y has tenido un entrenador que te motivaba. Un entrenador, venga, vamos, tú lo puedes hacer mejor. Entonces, el mismo discurso a ti te llega de una forma y a mí me llega de otra. Cuando yo parto de un lugar en el cual yo, en este caso, puedo sentirme objeto o puedo sentirme, vamos a decirlo así, persona no entera, dividida, es que estos ya son términos un poco que no quiero entrar en terminología para que se entienda lo que intento explicar, pues a ti, tú y yo ya condicionamos nuestro discurso a partir de ahí. ¿Vale? ¿Me expliqué bien esta parte, Silvia? Sí. Vale, entonces, el lugar desde el cual me acomodo, digamos, desde mi verdad personal, que podría ser, también te dije, que una experiencia o puede ser un adoctrinamiento. Un adoctrinamiento podría ser que todos hemos estudiado en los libros que la Tierra gira alrededor de un eje, pero realmente no existe ese eje. Bueno, pues yo me dicen de pequeño, eres un inútil, y yo me creo que eso es una verdad absoluta. Ya va a condicionar toda mi experiencia pasada, el discurso en el cual me voy a colocar. Discurso de víctima podría ser, que no es el caso, es rol de víctima dentro de un discurso que se llama el discurso del amo. Pero bueno, ese es el primer punto. El segundo lugar es en el cual yo me acomodo como agente, partiendo de esa verdad. Es decir, ¿a dónde me dirijo dentro del discurso que yo estoy emitiendo para obtener el resultado que yo necesito? Como, vamos a ver, esto yo estoy hablando desde el psicoanálisis, que es, bueno, pues lo que yo me dediqué, después de haber perdido mi empresa, me dediqué a aprender cómo funcionaba mi cerebro y también me dediqué a dar, de alguna forma, terapias. Y me di cuenta de que realmente lo que hace un terapeuta, un buen terapeuta, en primer lugar, es escuchar y aprender dónde está el tipo de discurso que está utilizando la persona. Porque ahí está el problema. Existen 4 discursos, pero solamente uno de ellos es el adecuado. Los otros 3 siempre van a dar problemas conductuales. Ahora los explicamos. Tú estás hablando de un discurso que entiendo que luego hablaremos de ello, ¿no? Pero cuando hablas de un discurso que puede ser reflejo de algo que me haya pasado, ¿no? Que yo haya aprendido, digamos, se me ha quedado en la parte inconsciente y yo reacciono de esta manera y por eso respondo así. Y otra cosa es que haya personas que aprenden un discurso de manera premeditada para poder transmitir algo que quieren transmitir, pero lo hacen sin estar, digamos, por dentro acorde con lo que están diciendo, ¿no? Porque eso también, ¿ahí dónde enfocarías ese tipo de discurso? Porque aquí tendremos
muchas veces en nuestras vidas encontramos personas que tienen un discurso de una manera cuando recibimos su mensaje de una manera y realmente están diciendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo que están diciendo, ¿sabes? Yo me refiero y tengo la curiosidad, ¿cómo detectamos ese discurso? Desde el momento cuando la persona abre la boca por primera vez, ¿cómo podemos detectar que no es lo que está siendo dicho? ¿Tú dónde ubicarías ese mensaje? Eso es lo que estaba intentando ubicar. Cuando tú te pones como agente, tú puedes ponerte, existen, vamos a ver, para que me entiendas, esto es como el parchís, 4 cuadrantes, el rojo, el amarillo, el verde y el azul, lo que pasa es que tienen un nombre. Un nombre en los discursos se llaman la verdad, el agente, el otro y el producto. ¿Vale? Estaba intentando explicar cada uno. Es fácil, ¿eh? Porque yo lo de agente... Sí, pero por eso estaba intentando hacerlo con ejemplos prácticos para que se entienda y sobre todo que sea aplicable. Porque es como el parchís, imagínate que las fichas, en vez de estar en el color adecuado, están en colores o sea, están rotadas. En vez de estar el amarillo con el amarillo, está el amarillo en el rojo. Y entonces cambian todas. Y por eso existen 4 discursos distintos y solo uno de ellos es en el cual están las fichas de forma adecuada. Lo primero, ¿qué roles estoy cogiendo cuando estoy en el rol de agente? Existen las personas que lo primero que hacen es el poner el saber por delante. El saber, eso se llamaría el discurso universitario. ¿Por qué se llama así? A ver, el profesor de la universidad, él se pone como el que yo sé, yo te voy a explicar directamente la materia, pero tú, para que apruebes, tienes que darme exactamente la materia como yo te la he explicado. Es ese tipo de discurso. En la vida cotidiana, ¿quién podría ser? En la vida cotidiana, cada vez que una persona... Dame un ejemplo de eso. En la empresa, el jefe que dice, ¿me vas a explicar a mí cómo funcionan las cosas? Si yo tengo mucha más experiencia que tú. Como yo te digo que tienes que hacer, ¿no? Eso sería... Ahí está. Acordaros de eso. De alguna forma se coloca con un saber, el saber yo sé lo que tengo que hacer, yo soy el que sé, pero digamos su lugar de partida, su experiencia pasada es la que utiliza como amo, que se llama. Es como decir, no me vas a mover de mi posición porque yo sé más que tú. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Cómo deja a la persona? A la otra persona realmente no le da opciones a ser libre en interactuar, a su libre albedrío. Imagínate que estamos en una empresa en la cual necesitamos I+D mucha innovación. Si tú vas con un discurso universitario, a la persona la estás castrando realmente para que innove. ¿Por qué? Porque tiene que seguir unas pautas muy determinadas. Realmente, a mí lo que me interesa, de alguna manera, es tomar personas que tengan esa capacidad de improvisación y de unificar distintos tipos de información para crear un producto nuevo o una focalización diferente ante los problemas que tenemos. El tipo de discurso en el cual yo entro desde el saber es, por ejemplo, te voy a decir, yo he escuchado a muchas personas que voy a poner el ejemplo del teléfono móvil. No, mira, el teléfono móvil por dentro tiene las conexiones X, Y y Z. Vale, mira, si a mí lo que me interesa del teléfono móvil es marcar un número de teléfono y hablar con Silvia, o directamente ponerme a ver la plataforma que a mí me interesa, porque hoy se utiliza para cualquier cosa, casi menos para llamar, si te das cuenta. Entonces, utilizan el saber de una forma que realmente la persona queda en segundo plano. Utilizan su saber como fuente de dominación. Si tú no sabes, ahí hay un doble discurso. Si tú no sabes, no formas parte de los que sabemos. Si tú sabes, bueno, entonces sí, te permito, estás aprobado. ¿Me entiendes? A la mente muchos más ejemplos de esto. Vale, pero que yo estoy intentando hacer algo sencillo y que no comprometa. Sí, ¿vale? A la perfección. Vale. Sin embargo, tú imagínate, y este es el típico, en el lugar de agente, yo me coloco como el amo. El amo es el típico, yo me acuerdo en este caso pues de las empresas familiares que había antes. Yo mismamente lo viví
con mi padre y con mi abuelo, en la cual el jefe era el jefe y el que de alguna manera ordenaba a todos. ¿Qué pasa cuando tú coges y ordenas a todos? Que de alguna manera lo que estás buscando es que los otros produzcan. A ti te da igual que lo que hagan. Yo tengo un doble discurso. Sí, yo soy el jefe, voy muy bien, pero a mí lo que me interesa es que tú seas mi esclavo y que me produzcas. ¿Cómo yo detecto, perdona, Javi, cómo yo detecto la diferencia entre el agente y el amo? Porque son figuras como muy parecidas. No, el agente es el lugar en el cual se ubica la persona que está emitiendo el discurso. ¿Vale? Entonces, te voy a poner un Trump, un Hitler, un Putin. Ellos son amos. Ellos lo que le interesa es que el otro produzca algo. Te tengo que corregir. Ellos piensan que lo son, aunque no lo sean, yo creo. Escúchame. Con el discurso. En el discurso, ¿no? Ellos ocupan el rol de amo. Otra cosa es que lo sean. Que si te das cuenta, todos estos discursos estoy diciendo que son inadecuados y siempre acaban de alguna forma, no solo la transmisión, porque transmiten un rol a la otra persona, el que se pone de amo, ¿cómo trata a los demás? Directamente como esclavos. Por eso te estoy poniendo ahora ejemplos de, de militares o ejemplos de gente que tiene mucho poder, que acaban siempre en ese rol de amo. Y dando órdenes y diciendo mi verdad en este caso, yo puedo tener un doble discurso porque yo sé lo que hay que hacer, pero yo me tengo que presentar como si soy el único que sabe cuál es la verdad absoluta. Javi, tú sabes que te voy a preguntar ahora mismo cómo ubicarías a una figura que ha estado... Porque tampoco le veo, fíjate, no le veo tanto amo porque no, pero ¿dónde lo ubicarías? El que tú y yo sabemos de quién vamos a hablar. Sin decir el nombre. Pues, Silvia, me pillas en pañales ahora mismo. No sé si es alguien que hemos estado analizando hace recientemente. Vale, hemos estado analizando, vale. Del Picapiedra. Vale, fíjate, es que yo quiero empezar por los discursos porque el problema es que luego los discursos se hacen virus discursivos. Entonces, te estoy dando primero los discursos, pero el problema es que la mitad de la gente acaba siendo eso, se transforman los discursos en virus y ahí ya empiezan unos problemas, porque yo al discurso puedo, a través de mi interacción, hacer que las personas se redirijan hacia lo que es el discurso analítico, que es en el cual la persona tiene el poder. ¿El poder de qué? El poder de interaccionar sin estar, vamos a decir, condicionado por terceras circunstancias ni por terceras personas. Yo soy el sujeto, no soy objeto de lo que la otra persona me quiere llevar a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, esta persona que tú y yo estamos comentando ya pasó a virus discursivo, y eso ya es mucho más complejo. Ahora me explicas un poquito con más detalle, porque vamos ahora primero. Vale, pero por eso intento poner lo que son los 4 discursos para que me entiendas fácilmente cómo estamos interaccionando de una forma en la cual nuestro lugar o en el cual nos agenciamos en el rol de agente del discurso nos condiciona. El siguiente discurso es el discurso de la histeria. El discurso de la histeria, bueno, esto lo descubrió Freud, y Hysterus, creo que se decía así, era el útero. O sea, claro, las pacientes de Freud eran todas mujeres y se suponía que venía incluido. El útero tenía que ver con el discurso de la histeria porque lo asoció solo a mujeres, pero hoy en día hay muchos hombres que tienen el discurso de la histeria. De hecho, la mayoría de las personas hoy tenemos, de alguna forma, la predisposición a llegar a ese discurso, a doble discurso. ¿Por qué? Porque una cosa, el doble discurso, que parte de la histeria, empiezas a tener una forma de pensar, otra de verbalizar y otra de actuar. Es como si estuviésemos divididos, ¿vale? Entonces, hoy es muy común. Yo he visto, y aquí sí puedo hablar de muchos gerentes, que dicen una cosa y ellos hacen otra. Y te voy a poner un ejemplo.
tú, yo y todos estamos en grupos de estos, de WhatsApp, en los cuales pues hay alguien que lo lleva, y la última vez que yo estuve en uno y nos dijeron, primeras reglas, no poner nada de publicidad personal. Y el primero que lo pone es la persona que lleva el grupo. Dices, coño, ¿qué pasa? ¿Que tú hay distinto rasero entre tú y yo? ¿Me entiendes? Y esto, así, Silvia, a la hora de ver a directivos en los cuales tú puedes ver su expresión en LinkedIn, cómo se expresan, y dices, pero si tienes un doble rasero, para los demás les dices una cosa y para ti haces otra. Eso es el doble discurso, ¿me entiendes? Hay muchos ejemplos realmente, y lo mejor de todo, que efectivamente estos ejemplos suelen hablar de sí mismos, ¿no? Que yo soy de esta manera, yo hago esto de aquella, lo resuelvo, y precisamente aquí lo de dime de qué presumes, te diré de qué careces, totalmente funciona a la perfección. Vale. Pero justamente son personas que, me estoy acordando de uno que dice que él es muy humanista, y lo primero que hace, en uno en el cual yo intervine y le dije, te estás equivocando por esto y por esto, claro, no tuvo forma de contestarme porque estaba escrito por él. Esta persona lo primero que dijo fue, mira, si tú dices que no duermes bien y no es o porque tienes cansancio por haber hecho deporte o porque tienes una enfermedad, yo siempre le digo a la gente, cuidado. Digo, ¿cómo que les dices cuidado? Desconfía. Digo, espérate. Digo, pero tú te estás dando cuenta que tienes un doble discurso en el cual, en primer lugar, vas de salvador. Rol de salvador. El salvador cree que hace mejor que los demás las cosas, ¿vale? Y en segundo lugar, lo que estás diciendo es que eres verdugo. Desconfía si la persona tiene esto cuando tú no sabes las circunstancias de la vida de esas personas. Correcto. ¿Te das cuenta el doble rasero? O sea, él tiene la verdad absoluta y se cree que con eso ya tiene para baremar a todos. Su doble discurso, ¿para él es el mismo? No. Para él no es el mismo, obviamente. ¿Por qué? Porque yo le diría a cualquier persona, de quien tenéis que desconfiar es de aquel que va de salvador, pero todo salvador acaba siendo un verdugo. Y esta persona que dice que se apoya mucho en su equipo, lo que está demostrando es que tiene a su equipo, de alguna forma, completamente sometido a su voluntad. Exacto. Porque ya le está dando unos parámetros en los cuales, si no lo hacéis como yo os digo, os voy a dejar fuera. Ese es el doble discurso. Y ese discurso es el que más hay hoy en la sociedad. Y fue justamente lo que... Ahí está, efectivamente. Es increíble. O sea, se pasó del discurso del amo, lo que tenía mi abuelo, lo que tenía mi padre, muy muy metido a la hora de hablar, a cambiar al discurso de la histeria, en el cual lo que buscan de alguna forma es mi rasero para mí, pero para los demás lo que yo diga. Y es muy problemático ese tipo de discursos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la mayoría de la gente que nos está dirigiendo tiene este discurso de la histeria ya viralizado, con lo cual es sumamente problemático porque ellos realmente están escondiendo la verdad porque saben cuál es la verdad, pero se la callan. ¿Para qué? Para conseguir que el otro obtener del otro un producto que a ellos les interesa. Claro, eso diría que hasta puede llegar a ser de alguna manera manipulación, ¿no? Porque es la manipulación pura y dura. Estás haciendo algo que es totalmente contrario de lo que tú estás en este momento sintiendo, estás convencido de ello y lo dices con un fin objetivo. Quiero decir, incluso en algunas ocasiones tú puedes estar convencido de ello. Fíjate que yo pienso que... Es que sí, ese es el problema. Exacto, hay una parte que es como consciente, ¿no? Digo, yo diré eso para quedar bien, sin embargo hay otra parte, la parte esa inconsciente que tú mismo te crees esa historia y estás completamente convencido que esto es así. Es que esto es lo que te decía. ¿Desde dónde viene su experiencia pasada? La experiencia pasada viene desde el rol en el cual ellos tomaron en alguna experiencia el rol de la supervivencia. El rol de la supervivencia, voy a decirlo claro, es la conducta del yo en psicoanálisis y lo que llamamos normalmente el ego o el niño interior herido.
para yo saber exactamente cuándo estoy actuando desde mi ego o desde mi niño interior herido, lo que yo enseño es muy sencillo. Tú tienes primero que saber desde qué sentimiento parten tus acciones. Porque cuando tú entiendes lo que voy a explicar ahora si quieres, que estás actuando desde un sentimiento que desequilibra tu psiquismo, tú estás entrando en el rol de víctima, verdugo o salvador. Ahí siempre es la actuación del ego. Por eso cuando yo leí lo que dijo, cuidado, desconfía, digo, concho, va de salvador y va de verdugo, con lo cual está dentro del triángulo dramático de karma, está actuando desde el ego. ¿Cuándo nos han enseñado que actuar desde el ego es actuar desde un discurso inadecuado? Salvo que yo en este caso te lo transmita o gente especializada como yo, esto no se sabe. Y es justamente lo que hace que todos los problemas de los humanos se resuelvan. Cuando empiezas a tomar un tipo de discurso, el único que de verdad te coloca fuera del triángulo de Karman, que se llama así víctima, verdugo, salvador, es el discurso analítico, en el cual yo me pongo como sujeto de la acción. Ahí soy el que sujeta el objeto, que en este caso es el discurso. Pero como nosotros, nuestra programación de supervivencia, partimos todos, todos, absolutamente todos, sin saberlo, partimos desde el discurso de la histeria. ¿Por qué? Porque estamos entre la vida y la muerte. Y entre la vida y la muerte es la que nos amenaza y nos ha llevado por nuestra experiencia a tomar un tipo de conducta que yo he tomado cuando he sobrevivido como la conducta normal, pero lo mismo que me unió, es decir, lo mismo que me salvó en un momento, a la larga, si lo sigo repitiendo, es como si estuviese cavando mi tumba. Lo mismo que une acaba separando. El cerebro siempre tiene que estar en evolución. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta porque, mira, nosotros a veces estamos conversando y cuando comento algo, tú además tienes la tendencia de enseguida decirme, ¿desde dónde me estás hablando? ¿Cuál es? Y es cierto que en este momento, que luego nos dirás el truco, ¿no? Como ir practicando para que no nos pase, pero es parar, yo lo veo así en mi ejemplo, es parar y analizar un poco desde dónde estoy emitiendo este mensaje y qué es lo que realmente estoy diciendo con él. Transmitiendo. Estoy transmitiendo. Pero claro, inclusive a mí misma, porque ya no es que yo emito el mensaje y se lo digo al otro y para que se lo piense y tal. No, yo misma, nosotros tendemos a decir cosas para engañarnos, entre comillas, a nosotros mismos cuando dices, ahora mismo no me viene a la mente un ejemplo, ¿no? Pero cuando incluso comentas, estoy bien, ¿no? Con esa frase tan sencilla, estoy bien, a ver, define. Y ahí hay ya mucho más que solamente el estoy bien. Ahí. Totalmente de acuerdo. Mira, me pides que te diga un truco y es muy fácil. Primero, saber desde qué sentimiento parten. Hay dos cosas en nuestro discurso que se emite inconscientemente. La intención y la atención. Les he llamado así porque la intención es desde qué sentimiento parte mi discurso. Cuando tú me dices, que es verdad, yo es que obviamente yo no puedo dejar de psicoanalizar todas las situaciones porque es mi profesión y porque he visto que el discurso cuando es adecuado es bueno para las dos partes. Y ya ves que yo no lo hago para fastidiarte, sino para que tú te hagas consciente de tu propio error, porque si yo no veo el error, ¿cómo voy a solucionarlo? Si no sé ni siquiera que hay un error. Sin embargo, y ahora, sinceramente, Silvia, si tienes que decir algo que a mí me pudiese parecer mal, lo dices, no hay problema. Cuando yo te he hecho consciente de desde dónde viene, desde dónde estás emitiendo el mensaje, qué tipo de sentimiento tú tienes respecto, ¿a ti te ha ayudado o no te ha ayudado? Desde luego, porque yo en este momento lo que hago es, me paro a pensar efectivamente de dónde me viene. Entonces, para saber de dónde viene, yo puedo tratar de modificarlo, pero no modificar lo que digo, sino realmente el sentimiento, que es que al final a nosotros nos hace enfrentar una situación de una manera y de otra, porque la situación va a ser la misma. Yo voy a reaccionar de la misma manera,
Aquí la única diferencia es cómo me lo voy a tomar de una manera y cómo me lo voy a tomar de otra. Y dependiendo un poco de cómo me lo tome, tomaré unas medidas que otras estaré sintiéndome mejor o peor en función un poco de lo que haya, ¿no? Que es súper importante. A ver, en primer lugar, tú estás diciendo sintiéndote. Estamos hablando ya de sentimientos. Siempre que tenemos que... Organiza todo. Javi, es que te organiza todo. Pero siempre que nosotros tenemos que ir a una conducta mejor, nuestro ego va a sentirse amenazado. Esto tenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque esté mal en su zona de confort, aunque esté sufriendo, va a querer quedarse ahí. Primer punto que hay que entender. El ego siempre va a intentar mantenerte en la situación antigua. Para conseguir mejorar algo, tú tienes que vencer ese miedo inicial. Ese miedo inicial se presenta como un policía delante de una situación. Es que el que te viene a decir, aquí estoy yo, y de alguna manera lo que te está condicionando es la posibilidad de mejorar. El problema es que siempre vemos a ese policía como, uy, el niño pequeño asustado me va a castigar. Y esto te lo prometo. O sea, he visto a personas sumamente que creían que confiaban en ellos en el momento en el cual les dices esto mismo que te he dicho a ti. Digo, pero si usted está trabajando, o sea, está actuando desde ya se marchan. Y es que, en primer lugar, siempre que a nosotros nos marchemos, me da igual de cualquier situación, sin resolver, hablando en el discurso una situación, nosotros estamos actuando desde el ego. Me da igual en una relación de pareja, me da igual en una situación laboral, me da igual con un vecino. Siempre, en el momento en el cual hay una confrontación en el discurso, hay que intentar llegar a ver qué es lo que nos une. ¿Cómo que es lo que nos une? Sí, ¿qué es lo que nos une? ¿Tú con quién discutes, Silvia? ¿Con el que piensa igual o con el que piensa diferente a ti? Hombre, evidentemente, con el que piensa de manera diferente. Evidentemente no. No. No, con el que piensa... No sabes que realmente cuando alguien piensa de la misma manera que tú, no es una discusión, es una conversación. Vale. Entonces, espérate, me he expresado yo mal, fallo mío en mi discurso. Tú discutes con el que quiere llegar al mismo objetivo de la misma forma o de distinta forma. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo considero que la razón es mía, ¿no? Que eso es lo que hablamos, mi razón. Sí. Entrando en mi razón y yo tengo la razón y quiero que sea como yo diga porque yo soy la que, en este caso, es la poseedora de la verdad absoluta. Pues lógicamente el que no haga de la misma manera que yo, le intentaré tratar de que piense o que por lo menos vea mi opción, ¿vale? Y que la contemple. Okay. Y lo mejor de todo es que haga lo que yo le diga, que eso me encanta. Ah, amiga, ahí ya vamos mal, porque tú no puedes cambiar a otra. La única persona que te lo voy a poner, a ver, te voy a poner un ejemplo para que te dé un poquito de chicha, porque yo sé que somos, en el fondo, muchas veces somos así, ¿no? Que nos gusta, que nos hagan lo que nosotros decimos. No todos. Dame un ejemplo. Mira, por ejemplo, bueno, a ver, te lo he puesto un poco para poner algo de picante en la conversación, pero realmente, a ver, en mi caso el tema es el siguiente. Cuando hay diferencia de puntos de vista, ¿no? Y yo pienso de una manera determinada, mira, con unas personas, ¿no? Ellas veían la situación de una manera, yo veía la situación de otra y me estaban dando puntos que esto no les gustaba, eso tal, no sé qué, y yo intentaba traerles a mi lado como diciendo, bien, tú lo estás viendo así, sin embargo, esto no es del todo así, pero bueno, vamos a intentar buscar una solución entre medias. ¿Vale? Vale. Hasta te voy a poner un caso más que me han dicho,
tal. Entonces, hasta ahí dije, mira, hasta aquí hemos podido llegar, eso no es cierto y por ahí ya no voy a pasar, ¿sabes? Porque ya me estás diciendo algo que sé que no es cierto. Y estamos hablando de algo... Pero mira, estamos hablando de que el punto de partida es el mismo en ambos casos. Y el punto y el resultado que buscáis es el mismo. Pero cada uno de vosotros estáis haciéndolo un enfoque diferencial. Pero al final queréis llegar al mismo punto, ¿vale? Eso es por dónde voy a abordar el tema. Y eso es donde nosotros, el discurso tiene, digamos, la solución. Nosotros vemos desde distinto punto la solución. Y claro, puede ser el que, de alguna manera, por su experiencia profesional, como tú me estabas diciendo, puede ser que tú encajes, en este caso, desde el discurso universitario, o puede ser que tú encajes en el discurso analítico. Pero tengo claro que la otra persona está encajando desde el discurso de la histeria. ¿Por qué? O desde el amo. Son las dos posibilidades que hay. ¿Por qué? Porque cada uno está yendo por un sitio. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo estoy, de alguna manera, intentando interaccionar e intentando llegar a un resultado común, yo puedo ir cambiando las fichas de que te decía del parchís. Y eso es lo que tu discurso realmente llegas a decir, concho, qué buen negociador es esta persona, porque lo que va haciendo es cambiar las fichas para que cada una encajen en el discurso analítico al final. Es decir, la verdad que sea lo que, de alguna manera, la experiencia de la persona, porque, a ver, yo te puedo guiar como terapeuta. Yo cuando estoy tratando a una persona lo que intento no es convencerle de que mi punto de vista es el adecuado. Yo tengo que hacer que la otra persona empiece a cuestionarse en primer lugar su discurso. ¿Por qué? Porque su discurso está directamente relacionado con sus miedos y con su experiencia pasada. Entonces yo tengo que empezar a darle, vamos a decir así, cierto giro a la conversación y cambiar un poquito de fichas. Hoy estaba con una persona que tenía miedo, obviamente, a perder su empresa. Entonces, lo que me estuvo contando fue que tuvo una experiencia pasada en la cual ya estuvo a punto de perder la empresa, pero claro, era porque él era novato. Y en este caso, su miedo, ¿sabes cuál era el mayor? No solo a perder la empresa, sino a defraudar a todos los que estaban alrededor. Te lo iba a decir. Entonces, volver a hacer lo mismo, claro. Sí. Su discurso estaba condicionado por lo que dirían los demás de él. No tanto por perder la empresa, porque dijo, bueno, si me he levantado una vez, me levanto otra, sino de lo que van a pensar los otros de mí. ¿Te das cuenta cómo ahí él se estaba colocando directamente en el discurso digamos, de la histeria, en el cual, ¿qué pensarán de mí? ¿Y qué debo hacer? No, tú no tienes que estar condicionado por lo que piensan de ti. Tú tienes que estar en este discurso mental, porque, a ver, hay una cosa que no he dicho y es sumamente importante. El discurso es uno, pero un discurso va entre dos partes. Es dinámico entre dos partes, que pueden ser entre tú y yo, o bien yo con mi propia mente. Me estoy retroalimentando, que es la rumia mental, que es el peor que existe. Luego, cada uno de nosotros ocupamos un lugar entre el emisor y el receptor, es decir, monádico, un discurso dinámico entre dos partes, titrópico, porque yo ocupo, y luego tetraespacial, porque existe 4 tipos de discurso. Entonces, esto forma una estructura. El lenguaje tiene una estructura que si tú no lo tienes de alguna forma bien concebido, tú siempre puedes llegar a chocar con el discurso de la otra persona. Por eso, cuando yo, de alguna forma, tú y yo hemos interaccionado y yo te he dicho, piensa esto, yo estoy pensando directamente cómo está tu estructura mental para yo poder ayudarte a llegar a que tú llegues a la conclusión. Yo no te voy a nada más que a llevar hasta la puerta para que tú abras esa parte. ¿Me entiendes? Y te voy a preguntar, porque me viene a la mente, por ejemplo, ¿y si la otra persona no quiere llegar a ningún lado? O sea, está bien como está. ¿Y cómo harías que esa conversación, este discurso del otro, encaje con el tuyo sin que tú le digas nada, sino qué herramienta utilizarías para poder conversar y no chocar? El libre albedrío. Es decir, ¿tú quieres llegar hasta ahí? Ok.
yo no voy a obligarte. Esto es como si yo estoy en la vía del tren y veo venir el tren de frente y estamos los dos. Y yo digo, no, mira, yo voy a saltar al arcén. No, yo me quedo aquí. Okay. Cuando yo estoy viendo al tren venir de frente y salto al arcén, cambio yo y cambia todo. Es decir, en vez de verlo venir de frente, lo veo pasar delante de mí. Esta es una cosa muy importante. Nadie debería intentar cambiar a otra persona, porque ahí se coloca desde el discurso del amo. Eso es lo que te quiero decir. O sea, yo no soy. Está en su historia y en su discurso nosotros lo podemos detectar. Tú te lo puedes traer, entenderlo, saber de dónde parte esa persona, ¿no? Pero yo me refiero más a un consejo práctico, ¿no? Porque a veces cuando hablamos con alguien y tú dices, qué complicada es esta persona, no es que sea... No, todo lo contrario. Sino... Mira, todos los discursos... Las conversaciones no coinciden, ¿no? No, es que cada discurso tiene un miedo escondido. Esto es importante. No quería llegar a explicarlo así, pero, por ejemplo, ¿por qué las personas que se apoyan en el saber son las personas que necesitan de alguna manera tener controlado todo? Porque yo sé que va a ocurrir X, porque yo sé que con esto ocurre aquello, porque el saber a ellos... Esa necesidad de control. Son personas que han pasado tanto, vamos a decir así, desequilibrios, que intentan tener un control sobre todo. ¿Y cómo lo consiguen? A través del saber. Pero fíjate que es imposible controlar todo. Y saber exactamente de todo también es imposible. ¿Por qué? Un ejemplo. ¿Quién concho sabía que iba a ocurrir con la pandemia lo que ocurrió? Con el COVID. Es que imposible. El control, yo creo, Javi, que el control no existe. O sea, no podemos controlar absolutamente. Mira, pero hay un discurso, el discurso universitario, que sí, intenta controlar. Empieza por decir... Hombre, te lo aseguro, que nos gusta controlar, sí, pero que el control no existe. Porque no existe, pero que el discurso, en su discurso sí existe. Entonces, yo lo primero que tengo que confrontarle es lo que te dije a ti, ¿qué es lo que no estás viendo? Toda moneda tiene dos caras. Lo que quiero lograr, pero lo que tengo que resolver en mí para llegar a esta meta, porque si yo no tuviese que resolver algo en mí, ya lo lograría. Y está en mí ver qué es lo que inconscientemente en mi discurso mental me está impidiendo llegar a ese punto. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo te hago las preguntas, Silvia, ¿desde dónde viene ese miedo, ese sentimiento que tú me estás diciendo? Yo te estoy haciendo que tú te cuestiones cosas a las cuales tú no estás mirando. Y aunque te parezca mentira, cuando yo hago una serie de abordajes para solucionar problemas. Obviamente esto ya es a nivel, lo hago a nivel personal, pero también a nivel, digamos, empresarial. Tú llegas a un sitio y existe un equipo. Un equipo puede ser 2 personas o pueden ser 50 o 100. Vale, tú tienes que abordar, el abordaje del psiquismo se hace de la siguiente manera. Primero, ¿qué es lo que de alguna manera todos tenemos de positivo dentro de este grupo? ¿Qué es lo que todos tenemos de negativo? Pero luego tienes que hacer el particular de cada persona negativo y el particular positivo de cada persona. Esto se resume mucho más fácil si coges a la persona que lleva todo el equipo. Ok, vamos a plantearnos todas las problemáticas de una forma específica, de una forma psíquica, en la cual, ¿qué es lo que quieres obtener? ¿Qué es lo que tienes que resolver? Tú, como el que mandas, tú, como que eres el líder del equipo. Porque, te lo prometo, cuando el líder empieza a no tener esos problemas inconscientes, no mete a sus propios empleados o a sus propios subordinados en sus problemas, porque aquí está, digamos, no solo el virus discursivo, sino las derivas discursivas. Es decir, los discursos de alguna forma se transmiten y como niños pequeños aceptamos discursos incorrectos. Te voy a poner un ejemplo. Esto se utiliza mucho en política. ¿Cómo se consigue llevar al rebaño? Y cuando digo rebaño lo estoy diciendo con toda la intención. Es decir, a todos los
niños desde el ego, culpando a los otros. La culpa hace grupos. Tú fíjate lo que, por desgracia, nos están mostrando los políticos. Este fulanito, el del otro grupo, es culpable de... El del otro... Están aprendiendo en algún curso específico, ¿no?, de cómo hacerlo para que culpes los demás y para que a ti te sigan, ¿no? Porque siempre la responsabilidad es de los demás, ¿no? Y en todo Pero caso, claro, escúchame, ¿dónde dejas? ¿Qué estás consiguiendo con ello? Estás consiguiendo... Es un virus discursivo que estás consiguiendo que haya una deriva discursiva. Cada uno de... A ver, un histérico o una histérica busca un amo, inconscientemente. Un amo busca un profesor universitario. ¿Me entiendes? Un analista busca un histérico. O sea, son derivas en las cuales tú, de alguna manera, estás buscando algo que a ti te falta, que te lo complemente otro. ¿Qué buscan? El amo que está diciendo, el culpable es aquel, venid conmigo, que son histéricos. Son personas que tienen un discurso, un doble discurso. Valoro lo mío de una forma y lo del otro de otra forma. Están siempre juzgando. La histeria juzga constantemente, si te das cuenta. Entonces, ¿estarías, por ejemplo, ¿cómo lo llamas? Un histérico por la manera como juzga a los demás? ¿O qué características más tendría que tener para que cuando nosotros oigamos a alguien hablar, sepamos desde el primer momento que esa persona tiene rasgos de un histérico? Bueno, en primer lugar, el lugar en el cual se ocupan. Tú si oyes a alguien, a ver, empezar a darte un discurso universitario en el cual el saber está por encima de la persona, dices, vale, este coge el saber, es una persona que inconscientemente tiene unos miedos tan grandes que va a intentar controlar todo, es un controlador. Segundo punto, el discurso del amo es en el cual se pone de, tú me vas a tener que conseguir hacer X, 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 Y y Z. O sea, porque amo, yo, ¿no? Tú me no. El amo y el esclavista y el esclavo, para que me entiendas. El histérico es aquel que te tiene el doble discurso. Rápidamente se ve cuando una persona tiene doble discurso. Un baremo para él y otro para otras personas. El que te pone en el discurso analista te pone a ti como sujeto y responsable de tus acciones. A mí se me podía ahora mismo, de alguna forma, decir, coño, tú estás hablando de que el universitario tiene muchos miedos. Obviamente, todos tenemos que tener unas nociones. Pero si te das cuenta, yo te estoy diciendo que tú tienes que ser la responsable de tu vida. Yo a ti nunca te dije, tienes que hacer esto, por esto, por esto, por esto. Otra cosa es que una vez que lleguemos a la conclusión, yo te explico cuál es el proceso mental que has, de alguna manera, llevado a cabo, porque eso tiene una lógica. Nuestra conducta tiene una lógica conductual del inconsciente. Y es la que yo tengo que es un folio, es la que yo tengo, de alguna manera, sabiéndola, la puedo aplicar en todas mis interacciones personales y mis interacciones, tanto en el trabajo, en la familia, con mi pareja, con cualquier cosa en la vida. ¿Por qué? Porque al final, si yo quiero tomar el control, tengo que dar respuesta a mi niño interior herido. ¿Desde dónde parte? Que es lo que siempre te estoy preguntando, Silvia. ¿Desde dónde parte tu respuesta? No es una respuesta que ya está aprendida. Ahí está el ego. Cuando tenemos un sentimiento que desequilibra el psiquismo, miedo, odio, rabia, tristeza, pena, desesperación, y esos sentimientos me hacen entrar en el triángulo dramático de Karman, en víctima, verdugo, salvador, yo ya sé que estoy dirigido por el ego. Por eso el ejemplo que te estaba diciendo de cuidado, desconfía, yo sé que esa persona estaba actuando desde el ego. Entonces, estaba actuando desde la histeria completamente. ¿Por qué? Porque de alguna forma estaba diciendo que es bueno y que era malo para él, el doble rasante. Además estaba poniendo un ejemplo personal ya, porque él es deportista. No, si estás cansado por el deporte y no duermes bien, pero si no, vamos a ver qué me está diciendo. Javi, por ejemplo, en parejas cuando hay esa conversación en pareja, ¿tú cómo detectarías
en qué rol está cada uno y sobre todo a mí me gustaría saber de qué manera podríamos buscar la solución de pasar de esas figuras que al final son las figuras determinadas a la figura del analista. O sea, ¿qué necesitamos hacer para pasar al analista obviamente, y una conversación fluida con el otro? Obviamente esto es un poco... lleva mucha práctica, vamos a decirlo así. Dinos unos tips muy sencillitos, algo fácil. Pero en primer lugar, yo tengo una conversación con una persona que me interesa, me da igual la pareja, mi vecino, mis hijos o directamente mi compañero de trabajo, lo primero que tengo que ser es yo consciente desde qué sentimiento estoy entrando a esa conversación. Es decir, yo voy a entrar desde un sentimiento que en el cual estoy desequilibrado, miedo, odio, rabia, tristeza, pena, desesperación, es decir, me está condicionando. Espera, no corras. ¿Y cómo yo lo detecto, el sentimiento? Imagínate que estamos entrando en una conversación y de repente es el momento de hacerte la pregunta. ¿Tú cómo es que el problema es que nosotros estamos... Un libro de instrucciones, yo quiero un libro de instrucciones. A ver, claro, tú quieres un saber, pero este saber lo tienes que interiorizar para hacerlo tuyo. Es decir, lo primero que tengo que decir es, ¿me estoy escuchando? Vale, me la voy a... Lo primero que tengo que decir es, la idea que yo tengo en la cabeza es lo que estoy verbalizando. Porque yo muchas veces quiero decir una cosa, en mi cabeza está una idea, pero verbalizo otra y actúo de otra forma. Imagínate, hablamos de parejas. No, yo te pido a ti fidelidad, pero luego yo me voy con cualquier persona que a mí me interese. O sea, pienso una cosa, verbalizo otra y hago otra. Es incoherencia total y absoluta. Pero yo, en este caso, por ejemplo, cuando tú estás en la conversación, porque mira, nosotros en PNL utilizamos pues, una especie de reframing, ¿no? Cuando tú estás hablando con el otro y dices, con lo cual, ¿me estás diciendo que esto, aquello y el más allá es correcto? Entonces la persona te responde no, como confirmando o sea, como... Vale, y yo te pregunto, a ver, yo conozco PNL, pero en ese caso, ¿cómo sabes que su respuesta es desde el yo o es desde el adulto? Es decir, desde el ego, desde el niño interior herido o es desde su adulto. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, depende de lo que me responda. Entiendo que... No tienes... O sea, tienes que escuchar primero en qué discurso está. Yo puedo ser un mentiroso. Mira, Freud decía que sus histéricas le mentían. Claro que miente. Todos mentimos inconscientemente porque el ego nos miente. ¿Por qué? Porque no quiere que avances, te quiere dejar en el estado anterior. Entonces, ese es el problema. Si yo no sé que me estoy mintiendo a mí mismo, ¿cómo narices sé que estoy diciendo una mentira o una verdad? Tienes que entender que todos partimos de, del doble discurso por el tipo de forma de pensar en la cual venimos programados. He aquí donde empieza realmente lo que es el autoconocimiento más profundo. Tienes que empezar por decir, ok, tengo que ser muy sincero, ¿qué me hace sentir a mí esta situación? Cuando yo hice la clasificación de los sentimientos, que tú la conoces, yo me enfoqué desde aquí, en decir, ¿cómo sé yo exactamente si cuando entro en una conversación entro yo como adulto o entro yo desde mi ego? Y desde mi ego es muy fácil cuando yo entiendo que los sentimientos afines al alma, ahí voy a entrar como el adulto, y desde la indiferencia también, y desde los no afines al alma entro desde el ego. Pero es que son los que predominan. Voy a explicar 2 minutos cómo son los sentimientos afines al alma y no, para que la gente que no lo conozca lo pueda entender. ¿Te parece bien? Sí, para que lo entendamos, ¿no? Para que lo podamos entender.
Si yo te pregunto cuál es el sentimiento opuesto del amor, la gente normalmente dice el odio, el miedo. Ok. Y cuando les pregunto cuál es el sentimiento opuesto de la infelicidad, me suelen decir la felicidad. Es una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque el inconsciente, ese niño interior herido, se rige a partir de la vibración del sentimiento. Es decir, ya se ha medido que existe un sentimiento sin vibración, la indiferencia. En la puerta hay un coche rojo con una raya verde, Silvia. Mira, Javi, como si esa lunar es amarillo. Si no me dices algo más. En la puerta hay un coche rojo que están secuestrando a tu hijo. ¡Dios! Sales disparada. Es decir, hay un sentimiento que no te motiva. Motivación es movimiento, ¿no? Y hay 300 y pico que te movilizan. Para bien o para mal, voy a decir, que no es correcto. Existen sentimientos de alta vibración y de baja vibración. De alta vibración, para que la gente me entendiese, tuve que recurrir a la palabra psiquismo, que el psiquismo todo el mundo lo tenemos asociado como algo relacionado con la mente, pero luego existe la palabra psique, que es desde donde proviene el psiquismo. El psique en griego significaba alma, energía vital, que si vemos es la energía de la vibración. Entonces dije, vale, sentimientos afines al alma, aquellos en los cuales mi psiquismo está en equilibrio. ¿Qué sentimientos son? Amor, alegría, felicidad, paz, compasión, aceptación. Muy importante, la aceptación. La gente no lo tiene en cuenta. Es decir, tú estás en equilibrio. Y sentimientos no afines al alma, que no es el opuesto al afín al alma. En ambos casos el opuesto es la indiferencia, el que no tiene vibración. Estos dos tienen vibración. Pues son aquellos en los cuales el psiquismo está en desequilibrio. Miedo, odio, rabia, tristeza, pena, desesperación, pum, 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 200 y pico. Cada vez que yo tengo una conversación, yo tengo que tener, antes de empezar, muy claro desde qué sentimiento entro, desde qué intención y atención, es decir, atención, qué sentimiento estoy teniendo e intención, qué resultado busco. ¿Vale? Y tengo que ser muy sincero conmigo. Si yo no estoy al menos desde la indiferencia, es un triángulo. Sentimiento no afín al alma, indiferencia, sentimiento afín al alma. No puedo pasar del sentimiento no afín al alma al afín al alma sin haber pasado por la indiferencia. Es pura física. O sea, no, para que la gente me entienda, yo no puedo decir a una mujer que ha sido abusada sexualmente, porque me ha pasado, que yo venía de otro terapeuta que le decía, no, tú tienes que amar a la persona. Una mierda. Y el que me violó directamente, yo le tengo odio, yo tengo rabia, yo tengo miedo. ¿Cómo voy a pasar al amor? No. Primero hay que llegar a la aceptación, es la puerta que me lleva desde los sentimientos no afines al alma a la indiferencia. La aceptación de lo que viví. Muy importante. Entonces, es ahí cuando yo entro desde la aceptación y desde un sentimiento afín al alma, yo puedo resolver la situación, porque ahí ya estoy desde el rol del analista, desde el discurso analista. Cualquier otro discurso que empiece con un sentimiento no afín al alma, yo estoy interactuando desde mi ego, desde mi niño interior herido, desde mi yo, llámalo como quieras. O sea, dirías que entonces, el hecho de pasar a la indiferencia, eso se entrena, ¿no? No es sencillo que nosotros ahora digamos 3 trucos eso se para que... No. Eso... Yo lo que siempre enseño es a verbalizar lo que sientes, porque, a ver, estamos hablando del niño interior herido. ¿Qué es lo que le ocurre a un niño que le quitan el juguete? Lo primero que ocurre es que el niño se expresa. En el parque le quitan un juguete a otro niño y el niño se expresa, bien gritando, bien agarrando, bien forcejeando. Pero, ¿cuál es el motivo de que un niño realmente haga eso? Hay 2 motivos. Primero, expresar. Bueno, expresar algunos se expresan y otros no. El que es introvertido, vale, a lo mejor coge a la vuelta, ¿sabes? Pero entonces va a buscar al adulto, porque lo hacen para expresar que están disconformes y segundo, para que el adulto venga a tomar las riendas de la situación, porque él no puede. Entonces, lo primero que yo enseño es a verbalizar todo lo que sientes. El desde dónde voy a entrar a un discurso. Yo tengo que entrar al menos desde la indiferencia. Yo no acepto que ese niño se haya quedado con mi juguete. Y si hablo desde el niño interior, es porque al final todo el mundo hablamos desde el niño interior. Mira, una de las cosas que en todos los discursos
escuchas, salvo en el analítico, es que hay una demanda implícita. Yo quiero una piruleta, quiero una piruleta, quiero una piruleta, quiero una piruleta. Ese es el niño, ¿no? Pues cambia la piruleta por lo que quieras. Empiezas a escuchar así y empiezas a detectar rápidamente en qué discurso está la gente. Yo quiero que me atendáis porque yo sé, porque yo sé, porque yo sé. Ya. Yo quiero que me consigas el cliente, yo quiero que me consigas el cliente, yo quiero que me consigas el cliente. Al final es el niño interior el que está en el agente, salvo en el analista, que ahí es el adulto. A que parece una tontería. Parece una tontería, pero no lo es, ¿sabes? Yo estoy intentando encajar las piezas para saber cómo se puede traer eso de una manera práctica, porque a mí me gusta lo práctico y me gusta dar soluciones rápidas e inmediatas, que sé que muchas de ellas no existen, ¿sabes? El hecho ya de entrar a conocerte a ti mismo, de cómo hablas, desde dónde hablas, es ya un arte. Sin embargo, yo estoy tratando en este momento, ¿sabes?, como transmitir todo lo que tú me estás diciendo al terreno de práctico, ¿no?, de un libro de instrucciones. Oye, cuando te ocurre esto, piensa eso, pregúntate esto y a continuación haz este ejercicio. Hay que entender una cosa. La propuesta que yo te estoy haciendo es que tú cambies tu conectoma, es decir, tus redes neuronales. Claro, eso lleva su tiempo, porque te estoy intentando aportar algo para que tú pienses de una forma diferente, no la en la cual tú estás acostumbrada. Tú estás acostumbrada a pensar tu discurso interno desde el niño interior herido, y yo te estoy intentando enseñar a actuar desde el adulto. Pero el adulto. ¿Creo que estoy actuando desde el adulto? ¿Cuándo será este momento? Te lo digo, o sea, a ver, ¿quieres datos universitarios ya que quieres saberlo? No, quiero datos prácticos. Yo quiero que me lo... El dato práctico. Yo como sé... Primero tienes que saber desde qué sentimiento estás interactuando. Tú fíjate, voy a entrar a hablar con mi pareja la ha liado, ¿vale? Entonces, primero, ¿acepto lo que ha ocurrido o no lo acepto? Tan sencillo como eso. Porque la aceptación... Sí, pero puede ser que internamente, porque yo acepto, hombre, yo ya estoy en un nivel que por supuesto que la Silvia que ya está trabajada, por supuesto que acepta y ya lo toma con mucha tranquilidad, con análisis y todo esto. ¡Ojo! Que de allí... ¿Pero qué sentimientos predominan? Yo estoy aquí y lo que me pasa por dentro, hay un abismo. Es eso, que el discurso... Yo lo sé, que eso ya lo he pasado. ¿Cómo lo detecto que ya no estoy fingiendo ante mí misma, sino ya estoy, Javi, en la fase de análisis directo? Vale, pues saber. Eso, ¿qué sentimiento tengo? Pero es que no te puedes mentir, vale, lo acepto, pero me crea una rabia realmente, ahí no hay aceptación. Porque no tienes todavía, una rabia te mete dentro del victimismo, dentro del triángulo dramático de Karman. Vale. O no acepto que sigas repitiendo el mismo error. Lo sé, por ejemplo, para ser prácticos, yo cuando lo descubriría, si sé que me ha pasado una situación concreta y yo analizo lo que estoy sintiendo y realmente no estoy sintiendo nada. O sea, a ver, me ha afectado porque si no estoy sintiendo nada, es que he pasado de ser humano a algo, un humanoide, lógicamente. No. Todos sentimos, ¿no? En un momento dado. Mira, pasa cualquier... Pero tú puedes estar en un sentimiento no afín al alma. Tú puedes estar en un sentimiento no afín al alma o en la indiferencia. Ahí te voy a poner o sea, que yo paso, cuando yo estoy en la indiferencia, ¿no?, que no me afecta, digamos, ahí es cuando yo puedo decir... Ahí empiezas a razonar desde el adulto. Ahí empiezas a tomar ya el discurso analítico. Pero claro, esto, primero, tienes que conocerte muy bien a ti. Tienes que escuchar el diálogo interno que tú tienes. En este caso, ¿qué es lo que está predominando? ¿En qué rol yo me estoy colocando? ¿En el sujeto de la acción o yo me estoy dejando llevar
a través de los sentimientos no afines al alma, al saber, es que yo ya sabía que iba a ocurrir esto, porque es que ¿vale? O directamente, bueno, pues a partir de ahora tienes que hacer esto porque yo te lo digo, porque tiene que ser así. O bien el doble discurso. Mira, para ti, a partir de ahora no te pasó esta. Ah, pero para mí se me puede pasar, porque esto yo lo he visto en parejas, que para él tienes un rasante y para ella es otro, ¿me entiendes? Totalmente. Entonces, ¿quién actúa ahí? Actúa nuestro ego. Por eso lo más importante para entrar en una conversación, yo tengo que tener muy claro desde qué rol entro. Desde el analista, es decir, otros le llaman el aprendiz, el maestro, me da igual cómo le llames. Es decir, con un sentimiento al menos de indiferencia, a ver, te escucho, cuéntame, no voy a juzgarte antes de que me pongas todas las piezas encima de la mesa. Vamos a poner todo encima de la mesa y vamos a intentar ver qué es lo que ha ocurrido y ver qué consecuencias tiene. Pero ahí ya empezamos desde el analista, nada de juicios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estoy dando sesiones, a mí me puede llegar una persona y contar algo que para mí puede ser como que me dice, mira un burro volando. Vale, yo le puedo decir, ¿las alas son muy grandes o son muy pequeñas? Por preguntar. Pero yo no estoy juzgando que él me esté mintiendo, porque yo sé que es desde el lugar en el cual parte, que es lo que te decía. Todos nos mentimos, absolutamente todos, porque vemos la realidad distorsionada por nuestras experiencias pasadas o por nuestro adoctrinamiento. Entonces, si esa es tu verdad, yo tengo que redirigirla para que tú sé lo que quieres lograr, pero nunca te planteas lo que tienes que resolver para llegar a lograr eso. Es como si el autosabotaje es esto. Tú te estás autosaboteando. Entonces, la forma de cambiar a la persona es cambiando el discurso interior, dándole una vuelta a su verdad, que el punto de partida sea realmente algo que pueda en algún momento constatar que no era una verdad absoluta desde la cual partía. Y eso parte por saber qué tipo de discurso mental tiene. No es lo mismo que yo intente a una persona que va en el rol de amo reubicarla hacia el analista que a uno que me viene que necesita el saber para controlar todo. Aunque en el fondo es hacer la misma operación. Yo, Javi, yo añadiría a todo lo que estás diciendo, porque fíjate, se nos ha pasado el tiempo volando y yo todavía te quiero preguntar una cosa, pero yo añadiría como algo de, además de lo que estás comentando, fíjate, en esas situaciones, en esa parte de comunicación o cuando tú quieres analizar un poco la situación, yo te diría disociarte de ella, ¿no? Cuando tú te disocias y te pones como en rol de observador, muchas veces te viene efectivamente la información de lo que está pasando, porque es muy fácil decir, oye, analízate, piensa lo que estás diciendo, de dónde estás partiendo. Y nosotros en PNL, por ejemplo, utilizamos mucho la disociación de la situación. Lo estás viendo desde fuera, desde el rol de observador. Pero el rol de observador yo le llamo el analista, porque fíjate lo que con las palabras nos marcan, ¿vale? Esto es mucho psicoanálisis también. Tienen un simbolismo. Disociar. Ya eres dos personas. Si tú disocias, divides energías, divides puntos de vista. Luego volver a... ¿Sabes? De la situación, precisamente, ¿sabes? Salir de la situación... Estás intentando llegar al sentimiento no afín al alma. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Porque yo no interacciono emocionalmente en la situación. Disociar significa que yo de alguna forma me salgo del sentimiento. Pero disociar, si yo aplico disociar, la palabra disociar, estoy dividiendo mis fuerzas. Es decir, no soy yo al unísono, no. Yo tengo que ir al sentimiento no afín al alma, que ahí ya entro en el rol de observador o de analista, me da igual, es el mismo. ¿Me entiendes? Pero es el discurso que si yo estoy disociado estoy en la histeria. Doble discurso. Es dos, doble.
Esa es la diferencia. A mí, yo sé PNL, ¿eh? Yo sé PNL. A mí me funciona, por ejemplo, ¿sabes? Cuando quiero observar una situación o no la estoy entendiendo o me gustaría ver el punto de vista del otro, porque también es cierto que en algunas ocasiones es bueno entrar en el otro, qué es lo que está sintiendo esta persona en este mismo momento para entenderla, porque para poder entender al otro a veces tienes que estar en sus zapatos, ¿no? De meterte en su posición, porque nadie tenemos la verdad absoluta, con lo cual cuando yo me disocio de la situación y me pongo en el rol de observador, la observo a veces desde mi perspectiva o me pongo desde la perspectiva del otro. Y entonces es cuando yo puedo entender la situación desde los dos lados. Es más, en algunas de las ocasiones nos ponemos en el rol tercero observando los dos. Y ahí ya te he vuelto loco porque me dices, bueno, entonces no estás disociando, estás triplicando. Pero eso me permite ver la situación totalmente fuera de la emoción, fuera de la emoción de la primera persona, de la segunda, y estoy en un tercero que está totalmente... Mira, te lo dije, discurso monádico, dinámico entre dos, tritópico, ¿qué lugar ocupo yo? Tetraespacial. Estás haciendo lo mismo. ¿Ves? Sí, es que al final... Pero punto. ¿Me entiendes que al final es una estructura? El discurso es una estructura y esa estructura lo tenemos. Como el discurso es la base de comunicación entre los seres humanos, lo tenemos absolutamente en todo. En todo lo que los seres humanos hagamos, físicamente, mentalmente y emocionalmente, tenemos el discurso en principio. Y es de lo que menos nos han hablado y es lo que nos dirige en todo tipo de situaciones. Pues Javi... Porque crea una estructura. Exacto. Y yo, como se nos ha ido el tiempo, yo si tuvieras que darnos un solo consejo para que comuniquemos con autenticidad y para que comuniquemos lo que realmente queremos transmitir, ¿qué consejo sería? El autoconocimiento. ¿Cómo vas a saber que estás transmitiendo autenticidad si no sabes quién eres? No sabes desde qué discurso partes. Me gusta. ¿Me entiendes? Primero tienes que partir por ti para poder transmitir. Es lo que siempre, y alguna vez me lo habrás oído, imagínate que yo soy una fuente de agua pura. Yo puedo transmitir esa agua a cualquier persona, pero si yo no me he trabajado y estoy contaminado, eso es mi discurso, esa contaminación parte de mi discurso, aquel que beba de mi agua se va a contaminar, que es lo que decía, las derivas discursivas. ¿Te das cuenta? Entonces, para ser... A ver, una cosa es ser un buen comunicador y otra que el discurso sea adecuado, ¿eh? No tiene que ver. Yo puedo ser un buen comunicador, pero tener un discurso equivocado. ¿Vale? Porque lo he visto muchas veces. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un buen comunicador en el discurso universitario, pero yo estoy poniendo roles a los otros inadecuados. La persona, el otro no me queda en segundo plano. Sin embargo, yo puedo ser un comunicador mediocre, pero poner a la persona que recibe el mensaje en primer lugar. Eso es lo adecuado, porque yo estoy siendo realmente honesto, por decirlo así, con la otra persona. No le quiero manipular. La mayoría de los mensajes tienen una manipulación inconsciente. Ahí, y con eso, Javi, nos quedamos. Que por cierto, si queréis seguir a Javier, Javier tiene... Dime cuál es tu página web para los que quieran contactar contigo, los que quieran autodescubrirse, los que quieran trabajar este autoconocimiento. A ver, yo te dejo el correo electrónico, que es más sencillo. La página web también te la doy, obviamente. Pero el correo electrónico es info@javiersantosfernandez.com.
mi nombre, así de sencillo. Ya sabéis cómo contactar con Javier, si queréis. Y segundo, en la página la tengo, la de Javier Santos Fernández es más para persona física y luego para empresas es ASPO, astpo.org. ASPO significa, de alguna manera, el AS en transformaciones personales y organizacionales. Porque era una forma de, digamos, de transmitir el mensaje. Hay que ser el primero en entenderlo, lo que transmites. Muchísimas gracias, Javi, que me ha encantado. La verdad que yo espero que a vosotros también os ha gustado, que habéis estado aquí. Nos vemos en las redes. Gracias, Javi. Adiós, muchas gracias a todos.